El Fiat 850 Coupé, hermano gemelo de nuestro 850, representa muy bien la etapa de los 60 en que comenzaban a aflorar variantes deportivas accesibles a un público mucho más amplio. Y es que con apenas 47 caballos, este pequeño todo atrás es capaz de brindar una experiencia de conducción bastante emocionante, como vamos a ver. Sus trazos de tanta y cosa, con una bella carrocería y un interior al gusto italiano, unido a un motor y tracción posteriores, son su principal carta de presentación. Sin duda, el 850 Coupé es un coche cuanto menos interesante, vivo reflejo del concepto de deportividad democrática hace 50 años, y para variar, otro ejemplo más de que con poco se puede disfrutar mucho. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de próximos vídeos. Ahora también puedes convertirte en miembro con ventajas exclusivas. Tienes más información en la descripción del vídeo. Nuestro protagonista es la variante deportiva de los Fiat y Seat 850 estándar, que nace en el 64 como un producto más elaborado y capaz que los 600. En este caso no se recurre a un propulsor claramente más potente, sino que el principal elemento diferenciador va a ser una carrocería específica de marcados tintes pasionales, cuya caída del techo hacia el pilar C es inconfundible. Todo ello unido a pequeños retoques mecánicos acordes con sus pretensiones dinámicas. El objetivo no era otro que captar la atención de un público joven y no tan joven interesado en una conducción más viva e interesante de la que te podría brindar, por ejemplo, un Renault 4 o un 2 caballos, a años luz de estos 850 Coupé. Y en efecto, del 850 sedán de 2 puertas se sucedería todo un torrente de variantes, comenzando por una versión de 4 puertas con el punto de mira en las incipientes familias de clase media, aunque ese hueco en el mercado lo ocuparía el 124. Los Coupé y Sport primero y los Sport Coupé, algo más potente y equipado, más tarde, abrirían la veda hacia el automóvil como algo más que un mero medio de transporte, sin olvidarnos del precioso Seat 850 Sport Spider, toda una obra de arte a cielo abierto. Esa preocupación a la hora de ofrecer un producto emocional se percibe inmediatamente cuando observamos un 850 estándar, de largo los más comunes, con un interior más espacioso y funcional que el del Coupé. Como podéis apreciar, no es ninguna novedad que los fabricantes actuales nos vendan diseño y aspiraciones deportivas, aunque en el caso de este 850 Coupé estamos ante algo más que pura fachada. La diferencia es que a finales de los 60 la oferta de vehículos era infinitamente más reducida que la actual, con 6 fabricantes para apenas unos 23 modelos, y aún menor la de variantes marcadamente deportivas. Sin recurrir a la carísima y burocrática importación, las únicas opciones nacionales eran el vallisoletano Renault 8 TS, el Mini de producción navarra, el exclusivísimo Alpine, también vallisoletano, y nuestros 850 barceloneses. La unidad que nos ocupa es un Fiat prácticamente idéntico al Seat homónimo. Como ya os comenté en otros vídeos, como el del 131 Super Mirafiori que tenéis en el canal, Seat comienza su andadura en el 50 fabricando modelos Fiat bajo licencia. En esencia son el mismo coche. Vamos ahora a subirnos a bordo de este coupé comenzando por la parte delantera, con un capó franqueado por 2 alargadas jorobas que culminan en sus preciosos faros redondos. Debajo del mismo encontraremos el maletero, como en cualquier versión del 850, con un espacio más que razonable para sus dimensiones y planteamientos, y ya veréis a continuación por qué.
El salpicadero minimalista, como se corresponde a un modelo de su época, se encuentra presidido por un enorme volante habida cuenta de que la dirección asistida brilla por su ausencia, y una presentación bastante esmerada que mezcla la imitación de madera con el símil cuero, con un ajuste entre piezas que ya quisieran tener ciertos modelos europeos actuales. Como versión pasional que es, el espacio trasero es testimonial en todas sus cotas por la caída del techo e incluso puede catalogarse como un seguro maletero permanente o como plazas de absoluta urgencia. Si mides más de 1,50, cualquier trayecto en la parte trasero te da todas las papeletas para visitar a un fisioterapeuta. Un detalle que siempre me llama la atención, presente en otros muchos modelos, es la ventana basculante, que hace las veces de aire acondicionado de la época, y el tirador de apertura de las puertas, tan original como bien construido. Es de metal, nada de plástico. La simplicidad del tablero tiene una ventaja clara y es la de hacerte centrar en lo que importa, la conducción. Afortunadamente contamos con cuentarevoluciones y el imprescindible termómetro de refrigerante en cualquier todo atrás de entonces, aunque muy rara vez se nos calentará, a diferencia de un 600. Bajo el cenicero, que es casi el único elemento de confort, como vamos a ver, encontraremos la famosa trampilla de la calefacción y unos pedales muy juntos y desplazados hacia la derecha a los que no habrá más remedio que acostumbrarse. Todo este conjunto de factores, tanto mecánicos como estéticos y estructurales, hace que sea realmente placentero rutear con este 850, donde su hábitat por excelencia serán las carreteras rápidas que exijan viveza a su motor, de apenas 843 centímetros cúbicos de la vieja escuela. Precisamente, como os vengo comentando, es en la parte trasera donde radica la gracia del coche, ya que a pesar de sus 47 caballos, que son más bien discretos incluso para entonces, provoca que la conducción tenga ese toque tan especial y diferente a la tracción delantera a los que estamos acostumbrados desde hace 40 años. Lejos de recurrir a un bloque 100% específico, se aplican ajustes para pasar de los 37 caballos de los primeros 850 normales a los 47. Sea como fuere, estamos ante un motor puramente tradicional que ni siquiera llega al litro de cilindrada, una cifra idealizada en los años 60 como una especie de barrera psicológica hacia el lujo y las prestaciones. Otro rasgo que me encanta son las necesarias branquias de la puerta motor, que ayudan a que la refrigeración líquida haga mejor su trabajo y de que casi nos olvidemos de los famosos calentones. Examinando la ficha técnica destacan los altos regímenes de potencia y par máximos que se corresponden a su naturaleza de coche atmosférico a la antigua usanza, y aunque parezca mentira, sus 135 km/h de punta, ciertamente respetables y de alto nivel en el 67, más aún teniendo en cuenta que un 600 a duras penas rebasaban los 100 km/h, no están reñidos con el consumo, una de sus mejores bazas. Como el motor está en posición trasera, la línea de escape es muy corta y el sonido es brutal, como en el caso del Dauphin que también tenéis en el canal. A nivel estructural todo es también tradicional, sin innovaciones de ninguna clase ni a nivel de suspensiones, aunque al menos detrás no contamos con eje rígido, ni de frenos, con tambores detrás, ni de dirección, que sigue el antiquísimo esquema de tornillos sin fin. Vamos ahora a ponernos en marcha.
Este 850 Coupé no se encuentra nada cómodo circulando a bajo régimen, te pide llevarlo siempre muy arriba, tanto por el propio escalonamiento del cambio como por lo alto que entrega toda su potencia. Aunque esto le penalice la conducción cotidiana, casa muy bien con el espíritu dinámico y desenfadado del coche. No nos va a pegar al asiento, eso está claro, pero su configuración trasera garantiza unas buenas sensaciones, doy fe de ello. En definitiva, muy pocos coches de su tiempo mezclan con semejante maestría la economía de uso y adquisición, un estilo diferenciado con una presentación interior cuidada y un motor relativamente modesto con un tacto de conducción tan peculiar e incluso deportivo. Y es que me vuelvo a reafirmar en lo mismo que otras muchas veces que podéis ver en este canal, y es que con poco en ocasiones se puede lograr mucho. Si de verdad te ha gustado el vídeo, la mejor forma de agradecerlo, como siempre, es compartiendo. No olvides suscribirte para no perderte próximas entregas, ya que vienen cosas realmente interesantes. Y ahora también recuerda que puedes hacerte miembro de esta comunidad.